Hola chicos, bueno, vamos a pasar esta presentación rapidísimo. Es de nuestro live que hicimos en la mañana, que fue un total y rotundo fracaso porque falló mi computadora y pues bueno, no pudimos seguir con la transmisión. Pero bueno, decidimos grabarla, vamos a subirla aquí al canal y cualquier duda que tengan, bueno, va a estar grabada. Pueden regresar para disipar dudas. Voy a hablar muy rápido para que no tengan que ver una hora de esto. Voy a hablar y me voy a ir rápido. Y si hay dudas también nos pueden mandar mensaje por Instagram o por Facebook. Ahí están nuestras redes sociales, canal de YouTube, Instagram y Facebook, los Fisios MX. Entonces, bueno, vamos a empezar. Tenemos que tener en cuenta primero la pregunta esencial. Si realmente la fisioterapia necesita de la evidencia científica. A lo largo de esta presentación vamos a tratar de averiguar eso. Si realmente es necesario que investiguemos para poder generar fisioterapia. Y no únicamente vamos a hablar de fisioterapia como tal, vamos a hablar de todas las ciencias de la salud. ¿Por qué? Porque tenemos que basarnos en esto que está aquí en medio, que es la práctica basada en la evidencia. Déjenme cambiar aquí el puntero. Eso es, listo. Práctica basada en la evidencia. ¿Por qué? Porque de nada nos sirve la evidencia, de nada nos sirve leer si no lo vamos a llevar a la práctica como tal. Entonces, el arte de generar una buena práctica basada en la evidencia está enfocado en este esquema. Tenemos que tener en cuenta tres puntos. La evidencia como tal, la experiencia que vamos adquiriendo con nuestra práctica diaria, los valores y preferencias del paciente. Valores hace referencia a lo que nos está arrojando el paciente en ese momento, ya sea sintomatología o la valoración que hagamos, el resultado que tengamos de esa valoración. Entonces, ¿qué otros puntos para mí me parecen importantes antes de hablar de más a fondo de evidencia? Tenemos que tener en cuenta también estos dos aspectos, situación clínica y recursos. Podemos tener una buena evidencia científica, podemos tener experiencia como tal, tenemos en cuenta los valores y preferencias del paciente, pero la situación clínica va a cambiar de paciente a paciente. Ejemplo, tenemos un paciente geriátrico en fase terminal con algún tipo de cáncer, va a ser diferente a un paciente geriátrico con el mismo diagnóstico, pero que no está en fase terminal, que está en diferentes situaciones clínicas o incluso que tiene una situación social diferente, ya sea que su familia lo apoya o que su familia no lo apoya. Incluso también en deportistas pasa que en los medios de comunicación o el mismo director técnico te meten más presión y terminas tomando decisiones clínicas que no son favorables para tu paciente. Entonces, además de la evidencia, la experiencia, los valores y preferencias del paciente, tenemos que tener en cuenta también la situación clínica. Además de la situación clínica, yo creo que es muy importante también los recursos, porque a veces tienes la evidencia fiable, la experiencia la tienes acerca de esa patología que estás tratando, ya tomaste en cuenta los valores y la preferencia de tu paciente, así como la situación clínica, pero a veces no tienes los recursos necesarios o los recursos que tu evidencia te demanda para poder aplicarlo. Entonces, es otro factor importante a tomar en cuenta para una buena práctica basada en evidencia. Ahora, bueno, esto no es una clase de metodología, yo quiero enfocarme a brindarles herramientas para que hagan una buena búsqueda de evidencia científica como tal, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que yo hago o lo primero que recomiendo es tener un tema, ya sea de un tratamiento para generar un diagnóstico, para dar un pronóstico como tal al paciente, ya tenemos nuestro tema. Entonces vamos a ir a buscarlo a una base de datos fiable. No vamos a ir a buscarlo en una red social, no vamos a ir a buscarlo en Google simplemente. Entonces, yo recomiendo estas cuatro bases de datos: PubMed, Scopus, ScienceDirect y EBSCO. ¿Por qué? Porque para mí son las más fáciles de manejar, son las más fáciles de entender y son muy sencillas de hacer la búsqueda. Entonces yo recomiendo estas cuatro, pero bueno, pueden usar las que más les plazca. Una vez que ya tenemos el tema y ya sabemos en qué base de datos vamos a buscarla, otra cosa, yo recomiendo que busquen en más de una base de datos. El mismo tema, las mismas palabras, búsquenlas en dos o más bases de datos. ¿Por qué? Porque muchas veces sí nos arrojan los mismos artículos, pero nos pueden arrojar artículos diferentes que nos pueden servir. Entonces, ya buscamos en base de datos, ahora vamos a ir a ver la calidad de la revista, que para mí es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces estás topado en una conversación, en una discusión con otro profesional de la salud y tú das datos o defiendes una postura y de repente este sujeto con el que estás discutiendo te dice que cómo sabes que lo que leíste es verdadero, o cómo sabes que donde lo investigaste o lo leíste realmente es una revista de calidad o que realmente es una buena metodología. Bueno, pues aquí vamos a hablar de algunos índices que nos van a ayudar a determinar si la revista es o no de calidad. El primero es el índice SJR. Una disculpa, aquí salió un mensajito. Índice SJR. Índice SJR hace referencia al Simago Journal Rank o Simago Journal and Country Rank, creado a partir de Scopus. Esto nos va a dar la calidad de la revista basado en el análisis de las citas durante 3 años. Es decir, se analizan las veces que se ha citado esa revista en los 3 años anteriores y a partir de eso se le da un rango para saber si realmente es de calidad la revista o no. Entonces esto es en base a citas. Entre más alto sea el índice SJR es de mejor calidad la revista.
Factor de impacto, que yo creo que es lo que todos hemos escuchado en la universidad, mide la frecuencia con la que se han citado los artículos de una revista en 2 años previos. Entre más alto es de mayor calidad, es decir, también se basa en las citas, pero que han recibido cada artículo durante los 2 años anteriores. Es decir, si yo saco un artículo, van a evaluar las veces que me han citado en ese artículo dentro de los 2 años posteriores, para dar un factor de impacto. Entre más alto es de mejor calidad. Los cuartiles hablan de que se evalúa o indica la importancia de la revista dentro de su área, es decir, los Qs nos van a indicar qué tan importante o qué tan fiable es esa revista dentro de un área específica. Vamos a hablar un poquito más de esto en los ejemplos. Van a ir desde el Q1 hasta el Q4. Aquí sucede lo contrario al factor de impacto y al índice SJR. Entre más bajo sea el cuartil, es de mejor calidad. Es decir, Q1, las revistas que tienen Q1 son de mejor calidad científica, y las revistas que tienen Q4 son de peor calidad científica. El índice H va a medir la calidad de los profesionales, es decir, de los autores, de los científicos, de los físicos que están publicando estos artículos, basado en la cantidad de citas que se les hacen a sus artículos. Es decir, yo publico un artículo y me van a dar mi índice H dependiendo de cuántas veces me van a citar en diferentes artículos, ya sea de más revistas o de la misma revista. Entonces el índice H nos va a indicar que la calidad como tal de los autores del artículo. Pero bueno, está un poco confuso esto, vamos a llevarlo como tal a una explicación más práctica para saber identificarlo. Muchas veces las bases de datos nos dan estos indicadores, pero la mayoría de las veces no, y tenemos que buscarlas. ¿Cómo lo buscamos? Bueno, simple. Únicamente con que nos vayamos a Google y en Google pongamos el nombre de la revista y como tal SJR. SJR tiene su propio portal en donde podemos revisar estos indicadores, o la mayoría de estos indicadores. Yo lo que hago es poner el nombre de la revista, espacio SJR en Google. Por ejemplo, aquí tenemos British Journal of Sport Medicine. Nos da o nos arroja un índice H de 141, que es bastante alto. ¿Qué más nos ofrece este portal? Bueno, podemos revisar las citas y los cuartiles. Aquí los cuartiles que han ido aumentando o mejorando de calidad a partir de 1999 hasta 2017. Recordemos que es cada 2 años que se miden los cuartiles. Entonces, el color verde es para los Q1, amarillo para los Q2, naranja para Q3 y rojo para Q4. Ahorita vamos a ver más adelante los ejemplos. También nos pone cómo ha ido aumentando el SJR como tal de esa revista, lo cual es bueno. Entre mayor sea el SJR, es de mejor calidad. Nos pone el total de citas contrapolado o contrastado contra las citas que se han hecho ellos mismos dentro de la revista. No es lo mismo que me citen 10 sujetos de diferentes revistas a que me citen 10 autores de mi misma revista. ¿Por qué? Porque suele ser, o se suele desconfiar de eso, debido a que los mismos autores de la misma revista buscan mayor prestigio para poder tener un mejor currículum y que sea mejor su calidad de revista. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que el total de citas tiene que ser más alto que las citas propias como tal. Las citas externas por documento. Y nos pone también los documentos citables y los no citables. Aquí podemos ver que va en conjunto subiendo con el total de citas que son citables, contrapolado contra las que no son citables. El Q1 que tenemos aquí abajo y el SJR Q1, que es bastante bueno, SJR 4.14 que va en aumento. Ahora, ¿en qué otro lado podemos buscarlo? Researchify. Si ustedes googlean, como les dije, el nombre de la revista, espacio SJR, el primer link que les arroja es el portal de SJR. 3 links abajo nos va a arrojar, aproximadamente 3 links, el portal de Researchify, en donde nos va a mostrar todos estos indicadores que les estoy mencionando. Por ejemplo, igual, British Journal of Sport Medicine, factor de impacto de 9.87, índice H141 que coincide con el SJR, rankeada. ¿Qué tan bien rankeada está esta revista? 386 dentro de todas las revistas científicas que hay. Suena un número grande, pero vamos a ver que no es tan grande comparado con el número de revistas que hay en el mercado, ¿no? SJR 4.14 que coincide, y aquí las subáreas o áreas en las que se maneja esta revista: Q1 en medicina, Q1 en medicina deportiva y ortopédica, Q1 en fisioterapia, terapia física, en medicina deportiva, rehabilitación. Entonces nos brinda también los Qs aquí. Researchify es una buena herramienta para poder revisar todos los indicadores que acabamos de hablar para saber si la revista es de buena calidad. Lo contrastamos con esta revista, la Revista Internacional de Acupuntura, que tiene un índice H de 3, bastante bajo. No quiero ofender a nadie, sé que mucha gente defiende la acupuntura, pero bueno, yo en lo personal me baso en lo que me brinda la evidencia científica.
Ahora, ¿qué nos arroja este portal de CJR? Cuartiles naranjas y rojos, es decir, Q3, Q4, que son muy altos y que nos indican que la calidad no es buena. Ese JR que fue en aumento fue a la baja y apenas está yendo en aumento todavía. Pero aquí sucede algo bien chistoso, que es el total de citas va a la par de las citas propias. Habíamos dicho que las citas propias te van a quitar calidad. ¿Por qué? Porque a mí me conviene que me cite un colega de la misma revista, debido a que esa revista se va a ir hacia arriba en cuanto al número de citas, que nos indica, por ejemplo, el índice H, el SJR y el factor de impacto. Entonces, sucede lo contrario al British Journal. El British Journal eran muy pocas las citas que se hacían ellos mismos, y aquí la mayoría de las citas que hacen son de ellos mismos, por eso la calidad baja. Los documentos no citables como tal están en rojo. Tenemos un Q3 que es de baja calidad y un SJR bastante bajo, 0.17. Lo vemos en Researchify de la misma manera. Factor de impacto de 0.17, bastante bajo. Índice HD3, rankeada como la revista 20.152, es decir, ya no vemos tan grande el número de British Journal, que es de 356, si no me equivoco. Ya no se ve tan grande, ya se ve más cerca de de las mejores revistas que hay como tal. Igual los Qs, aquí medicina complementaria y alternativa Q3. ¿Qué pasa si analizamos el New England, que es una de las mejores revistas que existen? Índice H933, todos sus Qs desde 1999 en Q1, SJR que va a la alza cada vez más. El total de citas, vean cómo el total de citas está por casi tocando los 90.000. Y la línea que marca las citas propias o las autocitas, por así decirlo, es totalmente plana. Es decir, que ellos no se citan, nunca se citan ellos mismos porque saben que eso disminuye la calidad de la revista. Q1, obviamente, y un SJR de 19.52. Si lo vemos en Researchify, un factor de impacto de 37.91, que es muy alto. Índice H, rankeada como la revista número 16 a nivel mundial de todas las revistas científicas que existen, que es muy bueno, obviamente hablando de medicina. Y un SJR de 19.52, Q1 también. Y bueno, aquí podemos ver todos los indicadores del New England. ¿Qué pasa si me preguntas, oye Dante, ¿cuáles son las mejores 5 revistas de medicina que existen? Bueno, aquí te las pongo. El primero es el A Cancer Journal for Clinicians, que tiene un factor de impacto de 206, índice H de 144, no es tan alto como el de New England, pero a ellos les ayuda como tal el factor de impacto, rankeada como la mejor revista que existe de medicina. Esto es para los que se dedican a ver pacientes del ámbito oncológico, ya sea fisioterapeutas, psicólogos, oncólogos, médicos, lo que sea. Ahora, ya tengo el tema, ya lo busqué en una base de datos. Mi calidad de la revista me indica que es una buena revista y que el artículo que voy a leer puede que sea bueno. Ahora voy a ver el tipo de evidencia que voy a leer, es decir, el tipo de artículo. Aquí tenemos la pirámide de la evidencia científica propuesta por la Universidad de Yale, en donde nos va indicando de qué calidad es el artículo que estamos leyendo, en donde tenemos en el primer escalón a la recopilación de la información y a la opinión de los expertos, que es, digamos, la peor calidad que puede existir de evidencia científica. Esto no quiere decir que no debemos tomarla en cuenta. ¿Por qué? Porque la opinión de los expertos por algo se publica. Claro que tenemos que tenerla en cuenta, es válida, pero tenemos que saber discernir entre lo que podemos aplicar y lo que no podemos aplicar. No podemos basarnos en opinión de expertos. Después de la opinión de los expertos vienen los estudios de casos y controles, los casos de serie, estudios de corte, ya sean prospectivos o retrospectivos, y los ensayos clínicos aleatorizados. Esto es información no filtrada, y por encima de estos la información filtrada, que es lo que tiene mayor evidencia científica, una evaluación crítica de un artículo individual, después una evaluación como tal crítica de un tópico o de un tema. ¿Esto qué quiere decir? Que se va a hacer una síntesis, una síntesis de la evidencia que existe sobre un tema. Se recopilan información de varios artículos y se realiza una síntesis, y en el individual únicamente de un artículo. Y hasta arriba en nuestra punta de la pirámide, los systematic reviews junto con los metaanálisis. Información filtrada, ¿por qué? Porque toma en cuenta diferentes datos, diferente información ya publicada, y la va a filtrar para generar una buena metodología. ¿A qué me refiero? A que los autores, para poder generar un systematic review, primero identifican una pregunta en cuestión, una pregunta clínica. Después se van a proponer un plan o un protocolo para saber cómo van a hacer esa revisión, y empiezan a filtrar los estudios, como lo vemos en este esquema,
para que sean lo más homogéneos posibles y disminuir el riesgo de sesgos como tal. ¿Para qué? Para que la evidencia sea lo más verídica, lo más fiable posible. Y así comenzar con la diseminación de dicha información. Y lo baso esto en esta frase que tenemos a la izquierda: sí a las evidencias, no a las eminencias. ¿Por qué? Porque como vimos en nuestra pirámide de la evidencia científica, la opinión de los expertos es lo que menos calidad científica tiene, lo que menos respaldo tiene. Entonces es mejor hacerle caso a lo que nos propone la mayor calidad de evidencia, que son los systematic reviews, que a lo que los expertos opinan. Sí a las evidencias, no a las eminencias como tal. Bueno, entonces ya tenemos un tema, ya lo buscamos en una base de datos, ya encontramos artículos de ciertas revistas, ya sabemos que las revistas son de buena calidad y ya identificamos qué tipo de artículo vamos a leer, ya sea un ensayo clínico aleatorizado, un systematic review, un estudio de corte. Ahora hay que ver de qué calidad es ese artículo. Ya sabemos que es un artículo que puede mostrar una buena evidencia científica, pero ahora tenemos que saber de qué calidad es ese y hay que analizarlo para esto. El Centro de Medicina Basada en la Evidencia de la Universidad de Oxford nos ofrece estas pautas, esta escala que podemos tener en cuenta para poder guiar nuestra investigación. La pregunta clínica. La pregunta clínica, bueno, primero tengo que destacar que pueden encontrar muchas escalas. Puede estar la escala escocesa, la escala de Cataluña, la escala de Estados Unidos como tal, pero a mí me gusta mucho la de Oxford. ¿Por qué? Porque abarca todas las preguntas clínicas que podemos tener y además de eso, cumple con es muy fácil interpretarla, es muy fácil guiarte con ella. Entonces a mí me gusta mucho esta escala que usa Oxford. Ahora, las preguntas clínicas pueden ir desde todas las preguntas que nos imaginemos que abarcan las revisiones sistemáticas hasta los costos. Estos son los diseños de estudio que sugiere la Universidad de Oxford para poder contestar a nuestra pregunta clínica. Es una sugerencia únicamente, pero podemos encontrar diferentes estudios, diferentes diseños de estudios para contestar nuestra pregunta clínica, ya sea de terapia, una terapéutica, el tratamiento como tal, la etiología, diagnóstico, prevención, etc. Como podemos ver, en la mayoría abarca los metaanálisis y los ensayos aleatorizados. Aquí lo vemos, los ECAs. Hasta que llegamos a el costo, que es una evaluación económica obviamente, o en el sentido de significado, que es un estudio cualitativo. Ahora, hablando del nivel del artículo como tal individual, tenemos que tomar en cuenta que los niveles van a depender de la metodología con que se llevó a cabo el estudio. Y a mí me gusta mucho una frase que tenemos en México que dice que hasta en los perros hay razas. ¿Y por qué digo esto? Porque podemos observar que el nivel 1A, que sería el más alto, tenemos una revisión sistemática con homogeneidad. Pero ¿qué pasa si observamos el 2A? También tenemos una revisión sistemática con homogeneidad, e incluso en el nivel 3A una revisión sistemática. Esto quiere decir que no porque veamos el nombre de revisión sistemática o no porque el artículo diga que es una revisión sistemática, tiene que ser el más alto nivel de evidencia. Aquí es donde tenemos que fijarnos. Si es el más alto nivel de evidencia es porque es una revisión sistemática de ensayos controlados aleatorizados. ¿De acuerdo? Este tendría el nivel 1A. Si vemos el 2A, sería igual, una revisión sistemática pero de estudios de corte. El 3A, una revisión sistemática también pero de estudios de casos y controles. Como sabemos y como lo vimos en la pirámide de evidencia científica, es de mayor calidad un estudio de corte que del estudio de casos y controles, y es de mayor calidad el ensayo clínico aleatorizado. Y de ahí viene describiendo cada uno de los pasos o cada uno de los aspectos que tenemos que tomar en cuenta para saber si es un buen nivel de evidencia. Esto hablando de terapéuticas, de prevención y de etiología. Si lo transpolamos a diagnóstico y pronóstico, vamos a ver algunas diferencias. Estas imágenes se las puedo proporcionar para que ustedes, estas tres, para que ustedes vayan guiando su investigación. Si están leyendo un artículo, que puedan ir viendo si cumple con las características que debe tener el artículo o la revisión sistemática en su caso, para saber si es un artículo fiable, si puedo confiar en lo que dice el artículo, ¿de acuerdo? Únicamente manden mensaje a nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube, para saber, bueno, pueden mandarnos un mensaje por aquí, pero de preferencia por Instagram o Facebook, para proporcionarles estas diapositivas en forma de imagen para que ustedes puedan guiarse mientras leen un artículo. Listo, nos vamos al grado de recomendación, que es muy sencillo. El grado de recomendación lo pueden dar los mismos autores mientras están describiendo el artículo, o podemos ponérselo nosotros cuando queremos una recomendación en una presentación, en un resumen, en una síntesis. Podemos poner el grado de recomendación de dicho artículo. Muy sencillo, va de la A a la D.
A, estudios consistentes de nivel 1, B, estudios consistentes de nivel 2 o 3, el C, estudios de nivel 4 y el D, bueno, estudios de evidencia de nivel 5, que sería de peor calidad. Bueno, ¿y todo esto para qué? Es un poco complicado entenderlo, pero ¿por qué necesitamos saberlo? ¿Por qué necesitamos manejarlo de manera correcta? Yo tengo una frase que la inventé hace unos días porque soy un ocioso y no hago más que leer y inventar frases analógicas. Leer ciencia es como ligar en el antro, estando borracho. ¿Por qué? Porque es difícil, es confuso y no todo es lo que parece, ¿de acuerdo? No todo lo que vemos o podemos ver es lo que creemos que es. Por eso leer ciencia es como estar borracho en el antro y querer ligar. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, tenemos estos dos articulitos aquí que les presento. Si yo les preguntara a ustedes cuál es el artículo de mejor calidad entre estos dos, ¿cuál dirían que es? Algunos tienen errores, como pueden verlo. Yo puse estos circulitos, pero bueno, quiero que hagan énfasis en que uno está escrito en español, el del su lado izquierdo, y otro está escrito en inglés. Aquí hay que resaltar que la mayoría de la evidencia científica que vamos a encontrar está disponible pero en inglés. Puede ser un tope, puede ser un obstáculo para muchos, pero vaya, ¿por qué hacen esto? El inglés es ahora digamos, el idioma universal, ¿no? Y hay que empezar a practicar el inglés, a manejar el inglés, porque incluso autores que su lengua materna es el español publican artículos en inglés debido a que tienen un mayor número de lectores. Y bueno, es necesario ahora en cuarentena, que estamos en contingencia, empezar a practicar el inglés, empezar a mejorarlo para que podamos mejorar nuestra práctica clínica. Entonces, de estos dos articulitos, yo les puedo decir que el que es falso es el del lado derecho. ¿Por qué? Nada más tienen que fijarse en una cosa: los autores. Yo les puse estos circulitos aquí para confundirlos, pero los autores son los que nos dicen cuál es el artículo de calidad y cuál no. ¿Por qué? Porque este ni siquiera es un artículo científico. Tenemos a Alma Marcela, Cortolamo, Isaac Gamela y Javier Alatorre, que obviamente no es nada científico. Así que, ¿cómo pude hacer esto? Bueno, esto lo hice con una herramienta llamada Scigen. Scigen es una herramienta que se creó como parte de un experimento social para que nos diéramos cuenta lo sencillo que es crear un artículo científico o un falso artículo científico. Lo único que haces es meterte al link, colocar 4 nombres, los que tú quieras, y te arroja un artículo científico. En 2 o 3 minutos te lo arroja, o incluso en menos. Y te pone gráficas, te pone esquemas, te pone de todo, ¿eh? Parece un artículo científico real, pero obviamente cuando lo empiezas a leer no tiene ningún sentido. Y esto lo hace, unos chicos lo sacaron a la luz para poder evidenciar lo sencillo que es sacar un artículo científico falso. Otros ejemplos que tenemos de artículos científicos falsos: si ustedes ponen en Google falsos artículos científicos, les va a salir una cantidad inmensa de noticias de artículos falsos. Pero de verdad son miles de decenas de noticias en donde se han sacado a la luz en revistas de prestigio artículos falsos, artículos científicos falsos. Aquí les pongo 3 ejemplitos. La firma de los Simpson. Esto lo hizo, no recuerdo qué revista de noticias lo sacó a la luz, pero bueno, hacen énfasis en que un científico, un pseudocientífico, comenzó a publicar artículos acerca de computación, pero resulta que cuando empezaban a analizarlo, los autores eran una tal Edna Krabappel y una tal Maggie Simpson. Entonces nosotros sabemos que son personajes de ficción, y resulta que esto lo publicaban revistas llamadas revistas depredadoras. ¿Por qué? Porque son revistas que únicamente compran o que se dedican a publicar muchos artículos científicos para tener muchos lectores y engañar a la juventud que se interesa por leer ciencia. Y esto fue muy sonado en su momento. Ahora, el récord de la falsificación. Esto se trató de un anestesiólogo japonés. Aquí tenemos su representación. Creo que también tenía una tienda de sushi. Este anestesiólogo publicó 212 estudios y después de una investigación se descubrió que de estos 212 únicamente 3 de sus trabajos no dejaban dudas de lo que estaba diciendo, y que 193 de esos 212 tenían datos falsificados, es decir, empleó datos falsos para publicar dichos artículos. Obviamente esos 193 no sirven para nada. Imaginen la cantidad de gente que leyó por lo menos 2 de esos 193 y que se creyó lo que decían y empezó a practicar medicina o fisioterapia o cualquier área de la salud en base a esos artículos. Ahora, este que es el más, digamos, sonado, el escándalo de las vacunas. En el 98
este doctor Andrew Wakefield publicó un artículo en donde asegura que las vacunas generan autismo. ¿Y qué pasó? O sea, todo bien hasta ahí, digamos, no bien obviamente, pero lo que fue tan sonado, ¿por qué? Porque a partir de este artículo el movimiento antivacunas comenzó a tomar más fuerza. ¿Por qué? Porque fue publicado en The Lancet, en esta revista que es de las mejores que existen. Aquí les pongo sus datos: 43.38 factor de impacto, índice H700, rankeada como la revista número 32 con un SJR de 15. Obviamente estos son datos o estos son indicadores actuales, pero en el 98 también tenían un buen prestigio esta revista, y obviamente como era una revista de prestigio y publicó esta nota de este doctor, que obviamente fue falsa porque sus afirmaciones eran erróneas, comenzó a tomar fuerza el movimiento antivacunas. Entonces esto es para que se den cuenta que hay que tener mucho cuidado con lo que leemos y no creer todo lo que estamos viendo a pesar de que sea una revista científica de calidad. Por eso es importante saber analizar ese artículo que estamos leyendo, porque a pesar, aunque sea un artículo publicado por la mejor revista, tenemos que saber interpretar los datos que estamos leyendo para poder llevarlos a la práctica clínica. Ahora, ¿por qué sucede todo esto? Publicar o morir. En esta época estamos viendo, o está el mejor ejemplo de publicar o morir. Yo creo que cada semana está saliendo un artículo nuevo acerca del coronavirus, en donde descubren que resulta que las muertes están causándolas un problema de coagulación, o que no, que es por problemas de púrpura, o por púrpura o por trombosis, o que resulta que es un problema de neumonía respiratoria. Entonces están sacando tantos artículos, o se está viendo obligada la ciencia a publicar tantos artículos, que pueden ser malinterpretados o que pueden generar una mala práctica clínica. ¿De acuerdo? Entonces surge el movimiento, o bueno, ya estaba, pero ahora con más fuerza se destaca el movimiento de Slow Science. Slow Science propone que la ciencia tiene que detenerse a pensar antes de publicar. ¿Por qué? Porque estos datos pueden ser malinterpretados y pueden generar, vaya, una mala práctica clínica, o en su defecto la muerte de algún paciente, ¿no? Porque no se lleva a cabo una buena metodología de la investigación. ¿Y por qué? Porque la ciencia está prostituida. Hoy en día se publican cientos de artículos, pero que tienen un fin más allá del bienestar. Ya hay incluso muchos casos en los que se ven inmiscuidos intereses políticos, se ven intereses monetarios, intereses de prestigio, más que el interés de generar verdadera ciencia y ayudar a los que lo necesitan. Entonces, yo siempre he dicho, o bueno, últimamente me ha gustado decir, que la ciencia está prostituida porque se va por el mejor postor, por el que mejor paga, por el que genera más dinero, mejor prestigio, se dedica a publicar, aunque no tengan una buena metodología y aunque lo que digan no sea verdad. Entonces, es triste ver que la ciencia está siendo tan prostituida, y por eso tenemos que cuidar lo que leemos y cuidar lo que investigamos. Ahora, regresamos a la pregunta inicial. ¿Realmente es necesario todo esto dentro de la fisioterapia? Bueno, pues yo creo que sí, porque como lo acabamos de decir, puede ocasionar un daño en nuestro paciente, puede generar una mala praxis, y podemos caer en una negligencia y generar mayor daño del beneficio que estamos causando. Entonces es necesaria la ciencia para poder practicar fisioterapia. ¿Qué pasa si lo traspolamos a la práctica? Me gusta mucho esta imagen porque podemos hacer una analogía de ella, de la evidencia científica. Digamos que en lugar del jefe está la evidencia científica. ¿Y qué pasa? Lo rojo es lo erróneo. No puede ser regida la fisioterapia por la evidencia científica. No puede ser quien nos mande o quien dictamine exactamente lo que se tiene que hacer con un paciente. Debe ser lo de la imagen de abajo. La evidencia científica debe guiarnos, no debe regirnos, debe guiarnos. Y por eso se dice basado en la evidencia y no regido por la evidencia. Debe guiarnos para poder caminar en terrenos más seguros y disminuir el riesgo de hacer daño, o disminuir los sesgos de equivocarnos en una decisión clínica. Por eso me gusta mucho esta imagen. Yo la comparo y hago una analogía con la evidencia científica. Debe guiarnos la evidencia científica y no regirnos como tal. Y regresamos a nuestro esquema. Ya habiendo entendido todo esto, tenemos que tener en cuenta mucho este esquema: la evidencia científica de calidad junto con la experiencia, los valores, preferencias del paciente, la situación clínica en la que nos encontramos y los recursos con los que contamos, nos van a dar una buena práctica basada en la evidencia, que es lo que nos va a ayudar a disminuir el riesgo de generar una negligencia, o disminuir, o mejor dicho, aumentar
la efectividad de nuestros tratamientos, la precisión de nuestra hipótesis diagnóstica, o en el caso que sea, la pregunta clínica, pronóstico, etiología, etc. Ahora, una vez entendido todo esto, quiero destacar lo que no es la fisioterapia basada en la evidencia. ¿Qué no es? O la práctica basada en la evidencia. Fisioterapia basada en la evidencia no es crear recetas de tratamiento, es decir, no es leer un artículo y aplicar exactamente lo que se está diciendo en ese artículo. Eso no es fisioterapia basada en la evidencia. Los fisioterapeutas no tenemos que basarnos en recetas o en protocolos establecidos. ¿Por qué? Porque cada paciente es diferente y tenemos que individualizarlo. Fisioterapia basada en la evidencia tampoco es leer 10 papers al día con lo más nuevo. No tienes que matarte leyendo todos los días 10 papers para poder estar o poder aplicar la fisioterapia basada en la evidencia. Es importante, sí, estar actualizado, pero no tienes que matarte leyendo para poder decir que estás aplicando fisioterapia basada en evidencia. Tampoco es hacer un lado la experiencia clínica. Como ya lo vimos, es un factor importante tener nuestra experiencia en cuenta para poder tomar una decisión clínica. No podemos hacer a un lado la experiencia para aplicar la ciencia. ¿Por qué? Porque la mayoría de los científicos se dedican a investigar y es más fácil hablar que aplicar como tal una técnica. Entonces la práctica debe ser un factor importante para tomar en cuenta una decisión clínica, para poder tomar una decisión clínica, perdón. Entonces, no es nada más hacer a un lado la experiencia clínica y aplicar únicamente lo que leemos. Reemplazar tu criterio clínico tampoco es fisioterapia basada en evidencia. No podemos reemplazar lo que nosotros hemos adquirido con experiencia, no podemos reemplazar nuestro juicio y nuestro criterio clínico, porque ahí es donde está el arte de poder aplicar la evidencia a la práctica. Tenemos que tener en cuenta todos los factores, tenemos que tener en cuenta todas nuestras experiencias, los criterios clínicos correctos para poder aplicar la ciencia a una práctica. Fisioterapia tampoco es satanizar técnicas o tratamientos. Esto se da mucho últimamente en las redes sociales. Eh, yo creo que la mayoría de los que nos dedicamos a hacer o a divulgar ciencia a través de contenido en las redes sociales, hemos caído en un error. Siempre decimos que aportamos valor a la fisioterapia y que nos dedicamos a aportar valor a la fisioterapia, pero somos los primeros en que satanizamos técnicas, somos los primeros en que desprestigiamos técnicas. ¿Por qué? Porque nos ponemos a investigar y resulta que es una cierta técnica o dicho tratamiento o dicha terapéutica no funciona porque no tiene ciencia o no tiene una base científica correcta. Y listo, hasta ahí lo dejamos. Nos dedicamos a tirar hate, nos dedicamos a hacer memes, incluso burlándonos de los que utilizan esto, pero no nos dedicamos o no nos enfocamos en aportar realmente. Eso para mí no es aportar, para mí eso es desprestigiar. ¿Por qué? Porque cada vez acortas más las herramientas que tenemos como fisioterapeutas para poder tratar a nuestros pacientes. En lugar de aportar, estás, digamos, cortando o estás haciendo más pequeño el número de herramientas que tenemos. Aportar sería, ok, voy a investigar, ya sé que no sirve porque la evidencia me dice que no sirve para este tipo de tratamiento que ellos aseguran, pero voy a hacer investigación para ver de qué otra forma puedo utilizar esa técnica o dicho tratamiento, ¿no? Ejemplo, la terapia manual, todo el mundo está tirando la terapia manual de que no sirve para acomodar huesos o que no sirve para lo que realmente es, pero sirve para otros casos como neuromodulación por medio de la teoría del placebo. Entonces, ¿por qué en lugar de únicamente satanizar esta técnica, por qué no investigamos y generamos investigación? Y es a lo que va el siguiente punto. Fisioterapia basada en la evidencia no es solo leer, hay que hacer investigación. Es muy fácil leer y decir que esta técnica o que dicho tratamiento no sirve, porque la evidencia así lo demuestra, pero no todos nos dedicamos a hacer investigación. Dilo, exprésalo, sí, pero también dedícate a hacer investigación, porque si no cada vez nos quedamos con menos herramientas para poder tratar a los pacientes y en lugar de aportar a la fisioterapia, estamos quitándole herramientas, no estamos aportando. Aportar sería quitar esos paradigmas que se generan, que se han generado a través de los años de que cierta técnica sirve para eso, quitarlos, pero generar una nueva investigación o nuevos tratamientos que realmente sean ciencia o con buena metodología para darnos más herramientas, en lugar de estar aportándole como tal a la carrera o haciendo que sea de mejor prestigio, nos estamos quitando las herramientas nosotros mismos en lugar de generar. Entonces es importante tomar este punto en cuenta. Y bueno, listo, esta última frase me gusta mucho. No solo hay blanco y negro, muchas veces hay gris. Debemos aprender a trabajar con la incertidumbre porque en las ciencias de la salud no existen verdades absolutas. No únicamente tenemos dos caminos, no únicamente tenemos el camino blanco y el camino negro, que sería la verdad o la mentira. Tenemos que saber movernos dentro del camino gris. ¿Por qué?
porque no como lo acabamos de decir, muchas veces la ciencia nos puede mostrar datos en base a una población establecida homogénea, pero lo que vemos en nuestra práctica clínica es diferente lo que nos muestran los datos de una evidencia científica a comparación de lo que nosotros vemos en el día a día, y es lo que les comentaba, la mayoría de los investigadores se dedican únicamente a publicar, a leer, a publicar, a leer, y no se dedican a ver pacientes como lo vemos nosotros en el día a día, y no pueden ver la capacidad que tiene cierto tratamiento, aunque ellos aseguren que no funciona, bueno, nosotros lo vemos en el día a día que puede llegar a funcionar porque la experiencia así nos los ha dado. Entonces, caminar en esos caminos grises de incertidumbre no es malo, tenemos que aprender a discernir de lo que podemos aplicar a la práctica y lo que no podemos aplicar a la práctica. Y bueno, nada, les dejo las redes sociales. Espero les haya gustado esta ponencia, que no haya sido muy larga. Nos encuentran en este canal de YouTube, en nuestra página de Facebook, donde compartimos un poquito más de todo, de memes, de ciencia también, un poquito de encuestas. Y en Instagram, que publicamos únicamente ciencia. Pues, nos encargamos de divulgar como tal artículos. La mayoría de los artículos son con una buena revisión, con una buena calidad. Nosotros nos basamos en todo esto que les acabo de exponer. Otra cosa que quiero destacar es que fisioterapia tampoco es basarte o aplicar una técnica que viste en un post de Facebook. No se trata de eso, no se trata tampoco de defender la carrera en base a lo que viste en un post de Facebook. ¿Por qué? Porque la mayoría, yo por ejemplo lo que hago cuando leo post de Facebook, primero me aseguro que pongan las referencias, después me aseguro que esas referencias sean viables, que tengan más de una referencia, porque la mayoría de los posts tienen únicamente una referencia y esa referencia, digamos, es dudosa, ¿no? Entonces mucha gente que sigue esas cuentas no se preocupa por investigar si realmente es de una fuente confiable, únicamente se van porque dicho Instagramer tiene muchos seguidores o dicho Instagramer habla bien, entonces se dejan ir por eso y podemos cometer una negligencia ahí. No se trata, eso no es fisioterapia basada en evidencia, no tenemos que basarnos en lo que vemos en un post, en lo que vemos en una publicación, porque sí, esas cuentas como la de nosotros nos encargamos de divulgar evidencia científica o divulgar los artículos de manera más didáctica, de manera más, digamos, eh, más fácil de, no sé cómo decirlo, interpretar, pero resulta que esos artículos no son fiables, entonces no podemos basarnos en ese tipo de cuentas tampoco. Está bien, yo aplaudo mucho que se quiera hacer ese tipo de cosas, que se encargue de divulgar, pero en el caso de los USMX, por eso nosotros siempre ponemos las referencias al final. Les exponemos lo que hemos leído, pero al final ponemos las referencias para que ustedes puedan leerlas, para que vean que lo que nosotros estamos exponiendo ahí no son nuestras palabras, sino lo que está diciendo la ciencia, y que en base a lo que ustedes leen puedan sacar sus propias conclusiones, porque de eso se trata la fisioterapia basada en la evidencia, de poder sacar tus criterios en base a lo que has leído. Entonces no podemos basarnos tampoco en post de Facebook. ¿Por qué? Porque pues no sería correcto de nuestra parte. Entonces les dejo las redes sociales, nuestro canal de YouTube aquí, suscríbanse si les gustó el video, nuestro Instagram donde publicamos diferentes posts acerca de lo que hemos leído, de las tendencias que hay y algunas historias interesantes. También tenemos un poquito de memes ahí. Y pues nada, chicos, gracias por escucharme, gracias por estar presentes en este video, por ver el video, por haber llegado hasta el final. Una disculpa otra vez por las dificultades que tuvimos en la mañana. Y pues nada, nos vemos, chicos.